PadreIdi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 9 de mayo. María Carmen Rendiles Martínez, por la reconciliación y esperanza para toda Venezuela. Madre Carmen Rendiles Martínez, fundadora de la Congregación Siervas de Jesús en Venezuela y tercera beata del país, nos enseña con su ejemplo de vida cómo superar las adversidades y mantenerse cerca del amor de Dios. Nació en Caracas el 11 de agosto de 1903. Fue la tercera de 9 hermanos en una familia con tradición religiosa arraigada, en la que inculcaron el sentido del deber y el amor por el prójimo. A pesar de venir al mundo sin su brazo izquierdo, Madre Carmen creció entre sus hermanos con independencia y espíritu de liderazgo, lo que ayudó a todos los miembros de su familia a sobrellevar con el mejor ánimo el obstáculo que jamás impidió a Madre Carmen desarrollarse y destacar en su vida familiar y social. Con tan solo 15 años, ya expresaba un profundo deseo de dedicar su vida a Dios. Una debilidad pulmonar durante su adolescencia la apartó por unos meses de la vida social para recuperar su salud y dedicarse a la oración. Fue entonces cuando su vocación se manifestó con mayor claridad y empezó a desarrollarse en la vida cristiana como catequista y fuente de apostolado para sus familiares y amigos. El 25 de febrero de 1927, a los 24 años, y luego de recorrer varios conventos, tocó a las puertas de la Congregación de Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento en Caracas, una institución de origen francés, recién llegada a Venezuela, que no vestían hábito para colmarle los deseos de humildad y pobreza. Ahí la esperó el Señor, le mostró claro el camino. Ese mismo año, el 8 de septiembre, la Madre Carmen ingresó al noviciado de la congregación, luego de completar sus estudios y la preparación previa. El 8 de septiembre de 1932 emitió los votos perpetuos que la hicieron desde entonces miembro definitivo de esta familia religiosa. Desempeñó su vida religiosa con la naturalidad, el liderazgo y la caridad que se le conoció desde pequeña. Sus hermanas religiosas aseguran que era fuente de alegría dentro de la congregación, dejando una huella imborrable en todas las que pudieron compartir a su lado. Era una persona sumamente piadosa, que se mantenía cerca de cada una de nosotras como una hermana más. Nos enseñó a amar a Jesús en la Eucaristía y permanecer siempre en oración, asegura la hermana Teresita Hurtado, quien la recuerda con mucho cariño. Con tan solo 33 años, la Madre Carmen fue nombrada maestra de novicias y para 1947 fue nombrada superiora de la Casa Madre en Venezuela. Bajo su liderazgo, las obras de la institución se expandieron en varios estados del país, siempre enfocadas al servicio al prójimo. A partir de 1942, la congregación inicia su labor educativa, fundando los colegios Betania, Santa Ana, Belén y Nuestra Señora del Rosario. En el servicio que prestaban a varias parroquias, también contribuían con la elaboración de las hostias y ornamentos litúrgicos. Entre sus virtudes destaca la pobreza. Sus hermanas religiosas recuerdan cómo vivió esta virtud sin que se convirtiera en una carga, sino aprovechándola para seguir el ejemplo de Jesús. La sencillez con la que vivía la movió a construir varias piezas de mobiliario que la congregación usó en la sede principal. Hoy se conservan algunas de esas piezas en el museo ubicado en el Colegio Belén de Caracas, entre ellas un armario y una base para floreros. Como superiora provincial,
La Madre Carmen se opone cuando el gobierno general de la congregación en Francia, después del Concilio Vaticano II, decide establecerse como instituto secular, hecho que implicaba una transformación en el carisma fundacional. Con firmeza, la religiosa venezolana consulta a sus hermanas y al episcopado venezolano, y con el especial apoyo de José Humberto Cardenal Quintero, inicia el proceso de separación de la comunidad francesa, que culminó en 1965 con la constitución de una nueva congregación religiosa que se llamaría en adelante Siervas de Jesús en Venezuela. En 1969 es nombrada superiora general, cargo que desempeñó con autoridad, pero con mucha caridad hacia sus hermanas. Con el paso de los años, Madre Carmen enriqueció su naturaleza humana, siempre confiada en la gracia de Dios, y logró transmitir este ejemplo a todas las siervas de Jesús. El 9 de mayo de 1977, poco después de haber cumplido 50 años de vida religiosa, Madre Carmen muere en Caracas en olor de santidad. Actualmente, la habitación que ocupó Madre Carmen en la comunidad del Colegio Belén fue convertida en oratorio en el que diariamente las hermanas se dedican a la adoración del Santísimo Sacramento. El proceso para la beatificación de Madre Carmen se apertura en Caracas el 9 de marzo de 1995. 18 años después, el 5 de julio de 2013, el Papa Francisco la declaró venerable al conocer que ejerció las virtudes cristianas en grado heroico. No fue sino hasta el 18 de diciembre de 2017 cuando la Santa Sede aprobó un milagro ocurrido por intercesión de Madre Carmen, que sanó el brazo de la doctora venezolana Trinette Durán de Branger y que le permite convertirse en la tercera beata de Venezuela. Madre Carmen fue elevada a los altares como tercera beata de Venezuela y primera de Caracas el 16 de junio de 2018, en ceremonia celebrada en el Estadio Universitario de Caracas, presidida por el enviado del Papa Francisco, el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. 14 años después de ver un rayo de luz salir de un cuadro de Madre Carmen, a la cirujana Trinette Durán de Branger todavía se le hacen agua a los ojos cuando recuerda el milagro que le permitió seguir ejerciendo una profesión que ama. Después de 34 años como médico, a Trinette le apasiona su trabajo a pesar de haber dejado el Hospital Pérez Carreño por las condiciones de escasez a las que se enfrentaba. Fue en ese mismo recinto en donde recibió una descarga eléctrica que se convirtió en su historia más contada desde 2003. La mañana del 20 de mayo de 2003, la doctora se preparaba para operar a los pacientes que tenía, cuando recibió un corrientazo al rozar la camilla en la que el doliente se posaría. El día anterior se había hecho un plan Bolívar, es decir, que a los quirófanos se metían 2 camillas para operar a 2 pacientes. Eso está prohibido por resguardar su integridad. En este caso, se metieron soldados a mover los cables de las máquinas y dejaron un cable pelado haciendo contacto con la camilla, dice Durán. La instrumentista del quirófano le dijo a Trinette que era imposible recibir corriente de la camilla, pero cuando la cirujana tomó el bisturí para proceder con el paciente, la descarga eléctrica en su brazo derecho fue tan fuerte que la tumbó al suelo. Luego de que colegas la ayudaran, siguió operando por el resto del día. Al llegar a su casa, empezó un dolor que no disminuyó a punta de pastillas, ni por más médico que la visitara. Me vieron más de 20 médicos. Me pusieron una férula
y recorrí las principales clínicas de Caracas. Cada uno me mandaba una medicina peor que la otra, y como no mejoraba, pasé 2 meses en un sofá de la casa. Estaba demacrada, no podía dormirme, era muy fuerte el dolor, había perdido completamente la fuerza. En medio de su desesperación, la doctora decidió operarse en el Centro Médico de Caracas el 18 de julio de ese mismo año. Lo que no sabía era que una parada en el Colegio Belén iba a cambiarle los planes. ¿Qué cosa me dijo que fuese hasta allá? No lo sé. Yo soy sumamente intuitiva y le he hecho caso toda mi vida a mi corazón. Mi operación era a las 2 de la tarde y en el colegio fui a la capilla y prácticamente me acosté sobre el altar a rezar. Trinet no tenía mayor conocimiento sobre la fundadora de la congregación, pero su instinto la llevó a rezarle y pedirle por su pronta curación. Una hermana que la vio le señaló a una mujer sentada en la primera fila de la capilla y le dijo que hablara con ella porque era prácticamente santa. Su nombre era San Luis, una de las hermanas menores de Madre Carmen. Me tomó el brazo, empezó a rezar y sobarlo y me dijo que la Madre Carmen me iba a curar y que tenía que pintarla. Yo hago retratos. Le hice uno a la Madre Teresa de Calcuta. Ella me dio una foto pequeña de Madre Carmen y desde ese día lo tengo en mi cartera. La hermana San Luis llevó a Trinet al cuarto en donde reposaba la Madre Carmen. Ella contó que al llegar, ambas sintieron una energía invisible que nos hizo difícil pasar, pero cuando lo hicimos, la hermana me muestra un cuadro grande, levanta la mano y me dice: «Esta es la Madre Carmen». En ese momento, de la pintura salió un rayo de luz inmenso que nos invadió, y el calor que sentí en la cabeza y el brazo fue indescriptible. Trinet perdió la fuerza y cayó al piso. Cuando volví en mí, estaba acostada en la cama y la hermana San Luis me tenía abrazada y decía: «No pesas nada, eres una pluma». Ya no tenía dolor, recuperé la fuerza, estaba perfecta. La operación no fue necesaria. El cuerpo humano se enferma tan terrible porque uno se aleja de Dios, asegura. Al principio creyó que quien obró detrás de su milagro era el Espíritu Santo, pero al enterarse de que a la Madre Carmen le faltaba un brazo, no le quedó duda de que había sido ella. Fue ahí que me di cuenta de que sí fue ella. Hasta entonces decía que había sido el Espíritu Santo. A la semana siguiente de mi milagro, fui al médico y después de exámenes, él se impresionó porque había recuperado toda la fuerza. La Madre Carmen todavía no es considerada como santa. Para ello, un milagro no es suficiente. Hace falta una nueva confirmación de un milagro instantáneo, total, permanente, sin explicación médica ni natural, para que la canonización de Carmen Rendiles Martínez esté completa. Si Madre Carmen sintió pasión por algo fuera de la religión, fue por la educación, pero al sendero para juntar ambas no le faltaron obstáculos. Fundó el Colegio Belén de Caracas y el Colegio Nuestra Señora del Rosario de la Punta en Mérida. Madre Carmen, reconciliación y esperanza para toda Venezuela. Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo, en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino.